del DICTUC en la implementación de protocolos sanitarios para la gestión de riesgos de exposición al contagio de COVID-19. Y esto nos permite asegurarles hoy que el colegio es más seguro que muchos de los lugares de los que pueden tocar visitar cada día. No puedo dejar de agradecer al Señor y destacar que realizamos de manera presencial la confirmación y el cierre de nuestra generación 2020, quienes pudieron realizar su consagración a María y su ceremonia de graduación presencialmente en el colegio. Dado que la comuna no ha retrocedido de fase, lo cual agradecemos infinitamente, este sábado podremos celebrar con mucha alegría la primera comunión de nuestras niñas y niños de tercero básico. Este curso, sin duda, será recordado por mucho tiempo, no solo por el salto cuantitativo que dimos en el conocimiento de las herramientas tecnológicas, sino que sobre todo nos acordaremos de la capacidad de superación de cada persona que integra esta comunidad, lo que fortalece sus cimientos para permitir que el colegio siga siendo nuestro segundo hogar. Algo tan desafiante como el año que termina será el año 2021, para el cual hemos preparado un plan académico ambicioso que nos permitirá volver a la presencialidad y tener a todos nuestros estudiantes cada día aquí, en nuestras instalaciones, donde mejor podemos desarrollar nuestra labor educativa y sacar lo mejor de ellos. Para conocer más en detalle de dicho plan, voy a dejarlos ahora con nuestra coordinadora académica, la Miss Angélica Araya. Les deseo desde ya unas buenas vacaciones de verano y merecidas vacaciones por lo demás y una feliz Navidad. Muy buenas tardes, es con mucha alegría que los saludo y tenemos esta reunión tan esperada, tan ansiada y en la que hemos trabajado muchísimo durante este tiempo. Claramente si hubiésemos hecho esta reunión hace un par de semanas la presentación habría sido otra, porque la verdad es que hemos ido diseñando distintos escenarios durante este tiempo. Así es que, tal como les decía la TT, vamos a hacer la presentación. Si van surgiendo dudas entre medio, pueden escribirlas por el chat y al final las podemos ir respondiendo. Antes de partir con lo que tenemos preparado para el 2021, algunas informaciones sobre el cierre de año del 2020. Durante esta semana, todos nuestros niños, de acuerdo a un cambio que se hizo, una modificación especial en lo que son las premiaciones del colegio y de todos los colegios de la red, entregamos reconocimientos a cada uno de ellos. Estos reconocimientos ustedes los van a recibir la próxima semana, si Dios quiere, junto con la información de que ya van a estar disponibles los informes de notas y las listas de útiles y de materiales para el próximo año. Eso, si Dios quiere, va a ser el próximo miércoles 23 de diciembre. Contarles también que en este último mes terminamos los diagnósticos ofrecidos por la Agencia de la Calidad de la Educación, que nosotros les habíamos contado en la reunión anterior. El diagnóstico de lectura y de matemáticas lo parcelamos, hicimos en algunos cursos presencialmente, aprovechamos la instancia de tenerlos en el colegio, en algunos casos los hicimos presencial, en otros los hicimos online. No los hemos hecho todos, dejamos algunos para hacerlos la primera quincena de marzo, que también es parte de la propuesta. Sin embargo, con esa información, nosotros también nos quedamos trabajando. Hoy día volvieron al trabajo presencial todos los profesores y en ese trabajo presencial cada asignatura, cada coordinación trabaja en lo que vamos a hacer el próximo año, que tiene que ver con la nivelación, con el diagnóstico, ¿cierto?, que se complementa con lo que ya pudimos hacer durante este tiempo y Dios quiera podamos hacerlo también el próximo año en marzo. Respecto de las situaciones pendientes, nosotros cuando informamos acerca del fin del año escolar, dijimos que el año lectivo, es decir, las clases acabaron ayer, el 16. Sin embargo, hay algunos alumnos que pueden tener algunas, autoevaluaciones o algunos trabajos pendientes y pueden recibir, y ellos pueden comunicarse directamente con los alumnos o a través de sociedad de familia, en el caso de lo que son más chiquitos, para poder resolver algunas de estas situaciones dentro de mañana y el lunes a más tardar.
A diferencia del primer semestre, les puedo decir que eso disminuyó muchísimo, así que les agradezco el compromiso de cada uno de ustedes. Fue efectivamente un año muy desafiante para todos y fuimos haciendo ajustes en el camino, ¿cierto? Y efectivamente estamos pudiendo cerrar los cuartos medios con todas sus notas, ya subidas a la plataforma. En realidad creo que lo que está quedando pendiente son situaciones particulares que se van a ser comunicadas directamente de los profesores con los niños. Y dejarles una invitación que también cierra para nosotros el año académico, para el lunes a las 9 de la noche por nuestro canal de YouTube, la presentación del musical que este año se hizo de una manera distinta también, de Aladdin, nuestra generación 2020. Así que nos juntamos el lunes, lo hicimos a esa hora pensando que era una hora familiar, que ya los niños estaban de vacaciones, así es que podían quedarse hasta un poquito más tarde viéndolo y esperamos que lo disfruten porque eso también responde absolutamente a nuestro proyecto educativo, a lo que es el aprendizaje basado en proyectos, a la metodología Sunrise y a todo lo que nosotros ofrecemos desde preescolar hasta cuarto medio. Nosotros, la verdad es que el musical suele ser como un buen fin de cuarto medio, tanto para ellos como para nosotros. Eso sería en relación al 2020 y respecto del plan académico 2021, primero contarles cuál ha sido el camino que hemos hecho para poder llegar a esta presentación hoy día. Lo primero, y yo creo que es lo valioso de este año 2020, es revisar todas las experiencias, todos los aprendizajes que nosotros tuvimos, las correcciones, el feedback, las críticas constructivas, los aciertos, los desafíos, etcétera, de este 2020. Así que todo eso contribuyó para poder presentar un plan 2021. Hicimos varias reuniones desde hace mucho tiempo con el Centro de Desarrollo Escolar, que agrupa, que es el centro de desarrollo que funciona en la Universidad Finisterra y que agrupa a todos los colegios de la red, donde pudimos compartir no solo las experiencias propias de nuestros colegios, sino también revisar lo que estaba pasando en los colegios de Europa, ¿cierto?, de Estados Unidos, de México, que van un semestre como un poco más adelantado en términos de lo que ha pasado con la pandemia. Y eso también nos sirvió de mucha información acerca de lo que resultaba, de lo que no resultaba, de lo que era lo mejor. También reuniones con los coordinadores de área, donde fuimos revisando, haciendo análisis acerca de lo que había sido y cómo proyectábamos el próximo año. Se creó también una comisión conformada con distintos actores, con profesores, con coordinadores de distintas áreas, donde fuimos trabajando acerca de cuáles eran los pros y los contras de los distintos modelos que nosotros estábamos barajando en ese minuto. Hicimos también pruebas en el colegio durante todo este tiempo que llevamos trabajando con algunos cursos, con actividades presenciales, haciendo transmisión streaming con alumnos en el colegio y alumnos en la casa, profesores dando clases desde el colegio, de manera a poder probar nuestros soportes de internet y lo que implica hacer una transmisión de ese tipo también. Y, por supuesto, las orientaciones que el Mineduc ya entregó para el próximo año, a las que nosotros, como yo siempre les digo, nosotros adscribimos, ¿cierto?, porque somos un colegio que tiene reconocimiento oficial. Hecho ese camino, hay cinco principios generales que no son nuestros, ¿cierto?, que son los principios generales acerca de un plan de estudios para el próximo año. El colegio es un espacio protector, ¿cierto? Es un espacio donde los alumnos, nosotros los pudimos ver en las semanas en que los tuvimos en las actividades. Es un espacio de protección, de amistad, entonces eso hay que mantenerlo. La preocupación también por el bienestar socioemocional de toda la comunidad, de los profesores, de los administrativos, de los estudiantes, eso también está a la base de este plan. La recuperación de los aprendizajes, que sin lugar a duda hubo algunas brechas en varias reuniones, ¿cierto? Aparecía esa preocupación acerca de cómo se iba a recuperar especialmente lo que tiene que ver con las experiencias de aprendizaje. Los aprendizajes conceptuales evidentemente son más fáciles de conocer, de apreciar, de recibir con una clase online, pero hay una recuperación también de aprendizajes que son experienciales, ¿ya? Y también aquellos que no se alcanzaron por profundidad, por forma, etcétera.
velar por la seguridad de cada uno, de todos nuestros, también de cada uno de nosotros, para poder estar sanos, ¿cierto? Cumplir con los protocolos y mantener nuestra certificación, la certificación del DICTUC, ¿cierto? Que es un espacio seguro para el SARS-CoV-2. Esa es la certificación, es como súper específica, porque quiere decir que las medidas que se toman protegen o minimizan el riesgo de poder contagiar. Y por supuesto la adaptación ágil a los cambios, porque en medio de esta incertidumbre claramente nosotros tenemos que estar preparados para que si el día de mañana, en un par de semanas, nos dicen que tenemos que volver a cuarentena o a la etapa 2, etcétera, tenemos que tener un plan que funcione también en eso, que sea conocido por ustedes, que también es algo que en más de alguna reunión nos decían. Quiero en el fondo acompañar, poder estar con mis hijos y saber de qué clase es la que tienen y saberlo también con anticipación. Dicho eso, este plan que nosotros tenemos para el 2021, ya lo adelantaba el director, es un plan 100% presencial. ¿Qué significa eso? Todos los cursos, todos los días. Algunos días y algunos cursos van a almorzar también en el colegio. Yo les diría que esa es tal vez una de las mayores restricciones que tenemos, el espacio del casino, por todo la sanitización y por todos los protocolos que hay que cumplir en ese tema. Vamos a tener también, para poder tenernos a todos en el colegio, una de las cosas que se necesitan es evitar las aglomeraciones, lo que implica entradas y salidas diferidas. Ya se las voy a mostrar un poco más adelante. Diferidas en minutos en general, no son tantos. Tenemos varias entradas que nosotros se los mostramos en la reunión anterior. Sin embargo, se necesita que sean diferidas por algunos minutos para poder tomar temperatura y aplicar todo el protocolo. Recreos diferidos también. ¿Qué significa eso? Que todos los alumnos del colegio no van a estar en recreo todos al mismo tiempo, como solía ser, sino que van a ser por niveles. Va a haber un momento en que va a estar en recreo primero y segundo básico, después tercero y cuarto, quinto y sexto, y así sucesivamente. Eso va a implicar que yo me imagino que vamos a tener prácticamente todo el día algunos cursos en recreo. Algunos niveles que tienen que ver, y que eso también es una orientación de seguridad, de manera que uno pueda tener mejor trazabilidad acerca de qué curso estuvo en el caso de que hubiera algún contagiado, o para poder hacer esa revisión, ¿cierto? ¿Qué significa también que estemos todos en el colegio? Que nosotros reestructuramos los espacios, es decir, buscamos todos los espacios que el colegio tiene donde podamos hacer clases. Entonces, nosotros habíamos hecho hace algún tiempo algunas oficinas, algunas salas de clases las habíamos transformado en oficinas de coordinaciones. Esas oficinas hoy día las vamos a reconvertir y van a transformarse de nuevo en salas de clases, de manera que podamos cumplir con la distancia de 1 metro entre todas las mesas y los aforos, que yo les diría que eso es la razón. Mientras tengamos que cumplir con el aforo, ¿cierto? Tenemos que tener un plan que permita ocupar distintos espacios para dar la seguridad a todos nuestros niños. El uso de plataformas, que también es uno de los aprendizajes del año 2021, ¿cierto? Hay un montón de cosas que están disponibles, que las puedo descargar en un dispositivo, que se pueden usar, que son interactivas, que fomentan la autonomía para nuestros alumnos, y eso lo vamos a mantener. Eso nos va a permitir estar preparados para la educación remota. Aquí nosotros, efectivamente, las salas de clases no pueden almacenar material, es decir, los niños van a tener que llevar y traer todos los días su horario, con todas sus cosas, no van a dejar cuadernos, ni libros, ni carpetas en el colegio, sino que van a tener que llevar y traerlas. Y el uso de las plataformas nos va a permitir que si mañana nos vamos a cuarentena, seguimos funcionando porque esas plataformas están en la nube, en los dispositivos. Vamos a tener para esas plataformas capacitación a toda la comunidad, porque son varias, ¿cierto? Y esto es nuevo y uno aprende un poco la estructura de cómo funcionan las plataformas, pero es necesario saber las características específicas de cada una, y es algo a lo que tenemos programado dedicarnos también en cuanto volvamos al colegio, si Dios quiere, en marzo. Y estas plataformas además van a reemplazar la mayoría de los textos, lo que va a significar también un ahorro para la economía de la familia, ¿cierto? Pensando en el año, siendo muy responsables con el año en el que nos encontramos. Vamos a pasar,
finalmente para este sistema presencial a un régimen trimestral por el próximo año, que nosotros tenemos un régimen semestral, vamos a pasar a uno trimestral con vacaciones semestrales. Eso implica que nosotros solo tenemos que actualizar nuestro reglamento de evaluación, es decir, vamos a tener periodos de 3 meses, ¿cierto?, donde se va a evaluar, donde son espacios que se van cerrando y que permiten también rectificaciones de manera más rápida. Lo que vivimos este primer semestre con los alumnos pendientes, de repente había pasado mucho tiempo hasta poder hasta poder ir recuperando no sé, los trabajos, los informes. Un régimen trimestral permite que eso sea más preciso. Ya es un tiempo acotado y va a ser por el año 2021. Y una priorización del plan de estudio. El plan de estudios es la cantidad de horas que se asignan y la cantidad de asignaturas que se asignan a las distintas, por niveles, a las distintas asignaturas. ¿Ya? Hay una cantidad de horas que se asignan y uno puede priorizar ese plan de estudios, que es lo que les voy a explicar con más detalle en la siguiente diapositiva. Por cursos o por niveles en realidad. Respecto del preescolar del 2021, vamos a mantener 2 mises por sala, con aforos máximos en las salas de playgroup, prekinder y kinder de 20 niños, y en bambolino el aforo, respetando la distancia física, es de 12 niños. Vamos a tener, para respetar esos aforos, 2 kinder divididos en 3 salas, ¿ya? ¿Y cuáles van a ser esos kinder? Vamos a mantener los mismos grupos de prekinder, van a pasar a este kinder, kinder 1, kinder 2 y kinder 3, ¿ya? Eso en relación a preescolar. En relación a primero y cuarto básico, tenemos una autorización excepcional de parte de la red para poder tener cursos mixtos por el año 2021, tener 3 cursos por nivel. Eso en razón de lo que les decía recién, que tiene que ver con los aforos, donde vamos a tener un máximo de 18 alumnos por sala, un poquito menos, 16 en algunos, en otros 17, de primer año a cuarto año básico, por el año 2021. Ese mismo grupo va a ser siempre el mismo, es decir, si mañana nos vamos a la educación a distancia, se mantiene el mismo grupo de trabajo con su misma MIS. Van a tener una profesora jefe, que va a ser la profesora jefe de ese primero básico, del otro primero básico y del otro primero básico, una MIS para cada uno, y van a tener una jornada más corta, una jornada que no tiene almuerzo en el colegio. También les voy a explicar un poco más adelante cuál es el horario, ¿ya? Esa es en relación a los cursos de primero a cuarto básico. De quinto a cuarto medio se mantienen los mismos cursos, quinto A y B. Ahí no es necesario que hagamos mezclas en los cursos, porque como les decía anteriormente, nosotros hicimos esta readecuación de los espacios. Eso significa que el colegio no nos va a quedar distribuido de la forma en que lo tenemos hoy día, con un ala femenina, un ala masculina, asociado a los cursos de básica más cerca en un lado y los otros de media en otro, sino que va a estar en función de las salas más grandes para los cursos más numerosos, que son cursos en este caso, de enseñanza media, porque los más chicos ya les acabo de decir que los vamos a dividir en 3. Entonces va a ser ese mismo grupo. Y vamos a tener una sala de rebalse para aquellos casos en los cursos más grandes, en tercero y cuarto medio, que se nos pueda provocar que por causa de los electivos, que también ahí hay un cambio donde ese nivel va a ser junto, ¿cierto? Va a tener varias asignaturas juntas producto de las nuevas bases curriculares que empezaron a regir el año 2020 para tercero medio y que pasamos el próximo año a cuarto medio. Así que nosotros vamos a tener salas con alumnos en algunos cursos con alumnos de tercero y de cuarto medio, y para esos casos, si fuera muy numeroso y no nos alcanza el aforo, entonces vamos a tener una sala de rebalse, ¿ya? Que va a seguir la misma clase dentro del mismo colegio, la clase que está dictando la profesora, y la va a seguir vía Teams. Una sala de rebalse que si es que es necesario hacerla, ¿ya? Eso no lo tenemos todavía porque no tenemos el número exacto de alumnos en los electivos. Si es necesario hacerla, va a ser, no es que siempre te tocó el rebalse, sino que en distintas asignaturas los podemos ir cambiando porque claramente, por lo que hablábamos recién, el tema de las interacciones se dan de una manera distinta en lo presencial y en el contacto entre ellos. Respecto de las plataformas, vamos a incorporar ustedes ya tuvieron la oportunidad este año de monitorear, ¿cierto? De acompañarnos en el monitoreo de 2 plataformas, de RasKids, que lo monitoreamos en preescolar hasta cuarto básico, con muy buenos resultados.
en términos de uso, de la apreciación que tuvieron los niños acerca de ella y de un montón de herramientas que no alcanzamos a explorar porque fue poquito tiempo, ¿cierto? Más hasta el final de año. Otra plataforma que nosotros usamos con objetivos educativos fue IMAT, una plataforma de matemáticas que pudimos pilotear en quinto básico, donde después hicimos la revisión con los profesores y el departamento de matemáticas con una muy buena evaluación en términos de, también considerando los aprendizajes, los reportes que permite, la autonomía y también la apreciación que los niños tuvieron de esta plataforma. Mantendremos las plataformas de inglés en casi todos los cursos, solo plataformas sin los textos, y mantendremos nuestro Power, ¿cierto? El Achieve 3000, que es la plataforma de comprensión lectora que usamos de séptimo a segundo medio. De cargo de los papás, ¿cierto? Va a ser RasKids, que la vamos a usar desde Bambolino a cuarto básico, los textos las plataformas, perdón, de inglés y una parte de la plataforma de lenguaje de comprensión lectora que que pagamos o el colegio aporta una parte y las familias otra. Y por el año 2021, dado que todavía es un plan piloto que queremos ver si efectivamente funciona también en los 4 cursos, de quinto a octavo básico, esa plataforma va a ser para uso de los niños, pero con cargo para el colegio, ¿ya? La plataforma EMAT. Por otro lado, desde la gestión, más bien, vamos a sumarnos, ¿cierto? Así como todos los colegios de la red lo van a hacer para el año 2021, a la plataforma Alexia, que es una plataforma de gestión, de comunicación, de enseñanza y aprendizaje, que reemplaza a Collegium, que es lo que ustedes conocen como Schoolnet. ¿Ya? Nosotros vamos a hacer, como les decía antes, una capacitación en todo esto. Nosotros como equipo ya tenemos ya hemos hecho algunas capacitaciones. La próxima semana tenemos capacitaciones con los profesores, con módulos, aula virtual, y nos ofrece una serie de herramientas que efectivamente han sido evaluadas ya como internacionalmente como una buena alternativa para estas circunstancias que te sirven tanto para la educación presencial como a distancia. Ahí ustedes van a recibir los informes de nota, las comunicaciones, las entregas. Nosotros queremos seguir manteniendo algo que nos resultó bastante este año, es aprovechar, ¿cierto?, la tecnología y también que por razones sanitarias se aconseja que se disminuya el uso de papel, etcétera, poder usar estas plataformas, ¿ya? Y en eso también los vamos a invitar oportunamente a ustedes a participar de esta plataforma que a ustedes les va a tocar también usar. Y seguiremos potenciando el uso de nuestro Office 365, que es lo que nosotros usamos este año. Vamos a crear correos para los niños de primero a cuarto básico para que puedan tener también esta alternativa. Lo íbamos a crear ahora, pero las claves en realidad no es necesario, lo vamos a hacer en marzo y tiene muchas aplicaciones, todavía tenemos mucho que aprender y mucho que sacar el jugo. Es una excelente herramienta para el aprendizaje colaborativo, lo probamos mucho más en los grandes, promueve la autonomía, etcétera. Así que eso en relación a las plataformas que vamos a incorporar para el año 2021 y las que vamos a seguir potenciando que ya usamos este año, o en el caso de la plataforma de lectura o lo de inglés que ya llevamos un poco más de tiempo. En relación a los textos, solo tendremos texto de matemáticas para el próximo año. Por lo que les decía recién, las plataformas vienen a reemplazar el uso de texto, pensando también en varias razones. Los niños van a llevar y traer las cosas todos los días y por supuesto que un montón de libros, ¿cierto? Va a ser difícil que lo lleven y traigan todos los días. Después también tenemos esto de que tenemos que ser ágiles para responder a los cambios y si los libros están en un lugar, entonces que los tengo que ir a buscar al colegio y eso va a dificultar. También estamos siendo como responsables con lo que ha significado esta crisis para muchas personas, ¿cierto? No solo como de situaciones particulares, sino que en general. Por lo tanto, para el año 2021 vamos a trabajar con los profesores y con los materiales que los profesores van creando y matemáticas, dada como la característica, ¿cierto? La particularidad que se requiere mucha ejercitación, vamos a ocupar
ocupar, en este caso no es comprar, los libros que tenemos de Método Singapur en 2 niveles. El Kinder va a usar el libro que ustedes habían comprado este año en pre-Kinder, lo van a usar el próximo año, y los niños de segundo básico van a usar el de primero básico este año, que tampoco se pudo dar el uso completo. En Singapur es una metodología que requiere mucho trabajo práctico, una forma, una disciplina que es bastante más difícil de hacerlo en la educación remota, ¿cierto? Esto está pensado para que sean guiados por este profesor mediador, este guía, para ser trabajados con mucha constancia, para poder manejar este currículum en espiral. Por lo tanto, ese libro lo vamos a usar, pero es un libro que ya está disponible. En los otros niveles, en pre-kinder o en primero básico, por este año vamos a hacer uso del material concreto, es decir, como de la metodología Singapur y de fichas, etcétera, pero sin usar el texto. Y sí, vamos a pedirles, eso va a ir en esta lista que yo les decía recién de información que va a ir el 23, el libro de matemáticas de quinto a segundo medio del proyecto Savia de SM, que es el mismo que usaron este año, ¿ya? No es que vayan a usar el mismo, si yo pasé a sexto, voy a hacer la aclaración, voy a usar el de quinto, no, voy a usar el de quinto básico para quinto básico, pero es la misma editorial, el mismo texto, pensando también en la reutilización, que aprovecho de decirles si eso ocurriera, la preocupación porque los libros estén en buenas condiciones, borrados, etcétera, ¿ya? Y que deben ser originales porque hay ahí la protección del derecho de autor. Del plan de estudios. Como les decía recién, el plan de estudios es el número de horas que se asignan a las determinadas asignaturas, ¿cierto? En un colegio, el Ministerio de Educación propone un plan de estudios, nosotros estamos obligados a hacer, ese es el mínimo, nosotros podemos hacer más en cantidad de horas, ¿ya? Entonces, tengo que como mostrarles esta lámina antes de pasar a la próxima, ¿ya? O sea, como para poder entender qué significa este plan a distancia también. Ahí aparecen por un lado los cursos, ¿cierto? Aparece preescolar, después de primero a cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, primero, segundo, tercero y cuarto medio. Normalmente, ¿ya? ¿Qué significa? En una situación normal, nosotros tenemos 40, ese no dice al lado, son 40 de 30 minutos, son horas, ¿ya? Horas pedagógicas que se llaman. 40 horas en primero a cuarto, primero a segundo medio, de primero básico a segundo medio son 42 horas pedagógicas y en tercero y cuarto aumenta a 44 horas pedagógicas. Para el 2021, yo les decía por ahí antes que íbamos a hacer, se hacía una priorización del plan de estudios, es decir, damos las mismas asignaturas, pero priorizamos a algunas en cantidad de horas versus las otras. Entonces, de primero a cuarto básico, en una situación normal sin pandemia, tenemos 42. En esta situación del año 2021 vamos a tener 37. ¿Cómo se van a hacer esas horas? 35 horas, me pasé a primero básico, perdón, voy a volver a preescolar. De las 40 que siempre tienen de 30 minutos, van a tener 39 horas de 30 minutos. Esa hora que falta de los 39 a 40 son las horas que nosotros tenemos contempladas para los recreos, porque por el tema de la ventilación, del lavado de manos y todos esos protocolos, nuestros recreos y recreos diferidos tenemos que adecuarlos. El horario tentativo, porque eso está ajustándose, como les decía recién, para el próximo año en minutos, entre las 8 y las 12:55, va a depender del nivel y para evitar las aglomeraciones, puede ser que uno salga a las 12:30, el otro a las 12:40, etc. De primero a cuarto básico, entonces, van a tener el 2021 35 horas en el colegio, más 2 horas de plataforma de inglés y de lenguaje en la tarde, y eso da 37 horas. Esas horas van a ser horas de trabajo conectados a la plataforma con el profesor. Quinto y sexto van a tener 35 horas en el colegio, más 2 horas de plataforma de inglés y de matemática, lo que nos da 37 horas. ¿En qué horario? Tentativo, de 8 a 1:45. Séptimo y octavo, 37 más 3 horas de plataforma, inglés, lenguaje y matemática, lo que nos da 40 horas. ¿Ya? Esas horas que uno piensa de plataforma que ellos van a hacer en sus casas, si estuviéramos en el colegio como en una situación normal, ellos harían esas horas en el colegio, iría el carro tecnológico a la sala o ellos irían a la sala de computación a hacerlo. Ya los que tienen hijos más grandes en esos cursos saben que la plataforma de lectura funciona así, ellos hacen 1 hora en el colegio y 1 o más en la casa. Eso nos da 40 horas.
¿En qué horario tentativo? De 8 a 13:45 y se quedan un día hasta las 3:15. O sea, un día, séptimo y octavo, va a almorzar en el colegio. Primero y segundo medio tiene 42 horas y va a tener 42 horas. ¿Cómo conseguimos hacer eso? Con, en la mañana, módulos de 40 minutos, ¿ya? Y eso nos da 42 horas pedagógicas, de 8 a 2 de la tarde van a estar todos los días, y un día de la semana, distinto al día de séptimo y octavo, se van a quedar hasta las 4, ¿ya? Que son básicamente los mismos horarios que nosotros teníamos hasta el año pasado, hasta este año, las primeras semanas de marzo. En el caso de tercero y cuarto medio son cursos que nosotros consideramos prioritarios, ¿cierto? Porque ya es un ciclo terminal que tiene menos tiempo de recuperación. Ellos van a tener su plan de estudios completo, las 44 horas. Es muy probable también que en todos los cursos algún módulo sea de 40 minutos en razón de lo que les expliqué antes acerca de lo que significa hacer recreos diferidos, ¿ya? Antes nosotros teníamos, todo el mundo estaba en recreo a las 10:15, hoy día vamos a tener que hacer esos ajustes, por lo tanto puede ser que en algunos casos nos queden horas de 40 minutos, ¿ya? Ocasionalmente, en el caso primero y segundo medio está diseñado para que esos módulos de la mañana, cada módulo tenga 40 minutos. Y tercero y cuarto medio, horario normal, el mismo que teníamos ahora, o sea, normalmente, ¿cierto? 2 días que salen 1:15 para las 5 de la tarde, y ellos sí van a almorzar en el colegio con ajuste en los horarios de turno, ¿cierto? Porque la capacidad que tiene el casino tiene que ver también con los aforos que se pueden tener en determinados momentos. Si nosotros vamos, ¿cierto? Si nos fuimos a cuarentena, ¿cómo nos va a quedar este plan de estudios a distancia? ¿Ya? Lo mismo, está en la misma línea, ¿cierto? Está en cada uno de los cursos, están presencialmente, aparece la cantidad por día de módulos que tienen, 8, 7, 6, etcétera. Y aparece al lado del 2021 la cantidad de módulos diarios de conexión por videollamada, ¿cierto? Vía plataforma de trabajo sincrónico con sus MICES. En primero, en preescolar, 1 o 2 módulos, dependiendo del nivel, de 20 a 30 minutos, dependiendo del nivel. Eso tiene que ver con los estadios atencionales de los niños, más el uso de la plataforma, ¿cierto? Las TICs que también la van a tener. ¿En qué horario? De 8 a 1. Eso no quiere decir por ningún motivo que los niños van a estar todo ese tiempo conectados, sino que dentro de esa jornada van a tener esa conexión. Primero a cuarto básico, 4 módulos diarios de 40 minutos, más 2 módulos de plataforma semanales, los mismos que les mostré en la diapositiva anterior, se van a mantener si es que estamos en lo remoto. ¿Y en qué horario? De 8 a 1, lo mismo, no es que sea todo ese tiempo, sino que en ese rango de tiempo, y si estamos en si nos vamos a la casa, entonces el deporte va a ser online en la tarde. Quinto y sexto, 4 módulos diarios de 45 minutos, más 2 módulos de plataformas semanales. Esas son conexiones de clases online, conexiones con sus profesores, que no significa que sean clases expositivas, ¿cierto? Sino que es el trabajo que ellos van haciendo acompañados de sus profesores. ¿En qué horario? Entre las 8 y las 2 de la tarde, ¿ya? Ese es el rango. Nosotros este año, todas las clases que tuvimos las partíamos a las 9 y eso nos dejaba una mañana bien corta porque hay que dar espacio por los tiempos de pantalla, etcétera. Entonces, volviendo a las 8, vamos a mantener una rutina, ¿cierto? La misma del colegio, y nos va a permitir también poder ajustar las horas de almuerzo y poner más módulos durante la mañana. En séptimo y octavo, en lo presencial tienen entre 7 y 9 dependiendo del día, van a tener 4 o 6 módulos diarios, más 3 módulos de uso de plataformas semanales, inglés, lenguaje y matemática. Ese uso de plataforma es como lo que tiene que estar como obligado o conectado con el profesor. Estas plataformas tienen la maravilla de que uno, si quiere usarla más, lo puede usar más, ¿ya? Lo mismo, entre qué horario se van a poder poner esos módulos, entre las 8 y las 4 de la tarde. Primero y segundo medio, nosotros tenemos entre 8 y 10, dependiendo del día, van a pasar a tener 6 módulos diarios de 45 minutos, más 3 módulos semanales de inglés y de lenguaje. Lenguaje porque siempre son 2, entre las 8 y las 4 de la tarde. Tercero y cuarto medio tienen entre 9 y 11, van a tener 7 u 8 módulos diarios de 45 minutos, entre las 8 y las 18 horas, porque aquí también están involucrados, o sea, incluidos, perdón, los preuniversitarios, ¿ya? Aquí tengo un ejemplo de horario a distancia de Bambolino o de Playloop que van a tener un módulo al día. Todo lo que les voy a mostrar de aquí en adelante son ejemplos, ¿ya? Nada de eso
¿Por qué nada de eso? Porque todos estos horarios se hacen con la disponibilidad de los distintos profesores, con la asignación de cursos, etcétera, y eso es algo del trabajo que nosotros nos quedamos haciendo siempre en esta época en el colegio, ¿ya? Pero el criterio, la columna vertebral es esto, ¿cierto? Van a tener un módulo al día de asignatura y también con sus profesoras jefe. Un ejemplo de horario a distancia de prekinder, que son 1 a 2 módulos al día. Algunos días tienen una conexión, como les decía antes, de 30 minutos, en el caso de prekinder, que son un poquito más grandes, y que tienen una por día, por supuesto, que 1 o 2, por supuesto que en los casos que tengan 2 es con recreo. En kinder se mantienen, ¿cierto? Tienen 3 días, 2 módulos diarios, y podría ser... va a depender también de la disponibilidad, ¿cierto? De cómo podamos hacer calzar los horarios. Podrían ser también más de otro día, tener otra, por ejemplo, otra sesión de inglés, incorporar formación católica, etc. Acá tengo un ejemplo de plan de estudios de primero y segundo básico. Esto en realidad es un plan de estudio real, ¿ya? El ejemplo tiene que ver con el ajuste. Entonces, en la primera columna tengo cuáles son las asignaturas, cuáles son las horas normal que tiene el Colegio La Cruz. Si se fijan, al final aparecen las 42 horas. Ajustado al 2021 son 37 horas, y cómo se distribuyen esas horas. Y por otro lado aparece lo que dice el Mineduc. Como yo les decía adelante, el Ministerio da un piso, ¿cierto? Un plan de estudio sugerido, y para el próximo año lo que ha dicho el Ministerio es, ustedes pueden ajustar el plan de estudio, priorizar la cantidad de horas que va a dar, excepto el lenguaje y matemática. Ahí usted tiene que mantener las horas que el Mineduc dice, al menos las que ellos dicen, ¿ya? Y es lo que nosotros queremos hacer por la recuperación de aprendizaje, porque lenguaje y matemáticas son asignaturas que son prerequisitos, ¿cierto? Porque ayudan a conseguir otros aprendizajes, por lo tanto es necesario mantener con la misma cantidad de horas. Tengo un ejemplo, ¿ya?, de un horario de primero y segundo básico presencial, ¿ya? Podría ser un primero o un segundo básico porque tienen el mismo plan de estudio. Entonces, tienen clases, como decíamos en un comienzo, de 8 a las 13:35, y en la tarde tienen estas horas de plataforma de lenguaje, que sería RASKids, que existe, que nosotros la vamos a tomar desde ese punto de vista, ¿cierto? Una plataforma de comprensión de lectura, debiera decir más exactamente, y la plataforma de inglés. Si nosotros nos fuimos a cuarentena, ¿cierto?, mañana, entonces el horario de ellos es este, ¿ya? Que es el mismo horario que tenían en lo presencial, pero ahora a distancia, con los módulos más cortitos, porque habíamos dicho que ellos eran de 40 minutos por 40 minutos era el tiempo que tenían para estos módulos. Pero si ustedes se fijan, es el mismo horario, de manera que no se van a confundir, y que si después pasó, por ejemplo, pudiera pasar que un curso solamente se va a cuarentena, que no es necesario que todo el colegio, que todo el país se vaya a cuarentena, entonces después cuando volvamos a la siguiente semana, entonces volvemos a nuestro mismo plan presencial, y los profesores van a planificar con esta misma orientación. ¿Ya? Entonces se hacen los módulos y se mantiene el horario de conexión y queda como el espacio. Yo dejé a propósito, ¿cierto?, los módulos que quedan como espacio más libre, donde los niños tienen que volver a conectarse, y para eso Alexia, ¿cierto?, va a ser también una gran herramienta por las aulas virtuales. Acá tengo un ejemplo de plan de estudios de quinto básico, que es básicamente lo mismo que les decía recién. Ahí, si ustedes se fijan, la única diferencia es en el caso de religión. Normalmente nosotros en este nivel tenemos 2 horas, vamos a tener una, pero tenemos una asignatura propia del área formativa, que es participación social, que suple, ¿cierto?, la hora del área de religión, ¿ya? Que en el fondo del área de formación tenemos igual 2 horas, una de formación católica y una de religión. Y ahí están la cantidad de horas entonces, 42 lo que tenemos normalmente, 37 lo que vamos a ajustar para el 2021, y lo que el plan de estudio del Mineduc para quinto básico es de 30 horas. Aquí tengo un ejemplo de horario de quinto o sexto básico, solo un poco para que entiendan que va a ser este horario, y si después nos vamos a cuarentena y ya no podemos estar en el colegio,
Entonces tenemos los módulos del aprendizaje a distancia, 4 o 5 módulos por día, dependiendo del día, ¿cierto? Y haciendo uso de estas plataformas que las vamos a poder usar indistintamente en el colegio o en la casa. Respecto de los deportes, vamos a tener las academias deportivas. Nosotros pudimos probar, ahí hay harto protocolo que hacer, y pudimos probar este tiempo donde ofrecimos las academias, donde hicimos educación física en el colegio, y teniendo, van a ser en las tardes también, siguiendo el modelo que usamos en este retorno, de manera que también que en un horario que si después se va a un curso, se va al colegio, se va a un nivel a la casa, lo puede mantener, se mantienen en el entrenamiento online. Sí va a haber academias deportivas en las tardes. El uso del uniforme, el uso va a ser buzo o el uniforme formal. Eso es como queremos que por razones de higiene, ¿cierto? Y de seguridad, tiene que ser lavado permanentemente la ropa de los niños. Por lo tanto, vamos a permitir para el próximo año o buzo indistintamente uniforme formal. En el caso de las clases de educación física, no van a poder cambiarse en el colegio, ¿cierto? Como entero, digamos, de uniforme a buzo, entonces ese día irán con buzo, una polera de repuesto, todo lo que ellos puedan, en caso de los cursos más grandes, ¿cierto? Que ellos se puedan hacer responsables y puedan llevar y traer. Así que muchísimas gracias, espero que este plan sea una nueva oportunidad de poder encontrarnos y seguir haciendo comunidad en el colegio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Angélica. Los invito a todos ahora. Hay algunas preguntas aquí en el chat, las vamos a ir respondiendo. Si alguien tiene preguntas, los invito a que las hagan a través de este medio, ¿ya? Para poder responderlas de manera ordenada. Vamos. La primera pregunta es si es que habrán actividades extraprogramáticas y desde qué nivel. Actividades extraprogramáticas, sí, lo decía allí al final, desde todos los niveles, ¿ya? Desde preescolar hasta cuarto medio. ¿Cuáles van a ser informadas en marzo? Perfecto. ¿Cómo será el sistema de pruebas el próximo año? ¿Habrán evaluaciones trimestrales? Habrá, así tal como tenemos este año, es cierto, que empezó a regir el decreto 67 que habla sobre la diversificación de la evaluación, es decir, va a haber pruebas, trabajo y todo tipo de evaluaciones. Y respecto a si va a haber una evaluación trimestral como una equivalente evaluación semestral, ¿cierto?, de finalización, no, lo que hay son ponderaciones distintas que se van dando durante el semestre a las distintas evaluaciones. Preguntan cómo se dividirá el segundo medio A, que es un curso de 30 niñitas. El segundo medio A no se divide porque el aforo de las salas más grandes que nosotros tenemos, que son las salas más nuevas, las salas que usamos de primero, segundo básico, que también el año pasado tenía el primero medio A, que pude usarla poquito, que es el segundo medio, ellos van a mantener su sala porque esas salas tienen un aforo de 30 bancos. Perfecto. ¿Cuál sería el plan de contingencia si la comuna del colegio entra en cuarentena? Esa pregunta se hizo antes de que presentaras todo el plan a distancia. No sé, Antonio, si todavía tienes esa duda. Porfa, te pido que me digas por el chat. Y también pregunta qué pasaría con los niños de Playgroup, con los cuales las clases online no tienen mucho sentido, dice. Vamos a hacer, en el caso de todo este tiempo, como les decía al comienzo, ¿cierto? Las experiencias, nosotros queremos que ojalá estemos todo el año en el colegio, ¿ya? O sea, nosotros estamos preparados y queremos cuidarnos muchísimo y que nuestros protocolos sean sumamente eficientes de manera que sí podamos estar. Sin embargo, claramente, y nosotros lo sabemos, y fue una decisión que hemos
en el fondo tomado conscientemente, de acuerdo a como que son las evidencias. Nuestro modelo Sunrise, ¿cierto? Es un modelo que está hecho y pensado para la presencialidad con la mediación de las educadoras. Por lo tanto, lo que se va a hacer, van a ser esas interacciones diarias de manera de poder conseguir aprendizajes en los niños. ¿Habrá tareas o harán todo en el horario de clases? Las tareas son parte del proceso educativo, ¿ya? O sea, no es que el niño hizo todo ahí, no, vamos a, así como lo hicimos este semestre, no en el fondo de ir moderando la cantidad, de que efectivamente la mayoría de las cosas los niños hagan en el colegio, pero yo sería irresponsable si les dijeras que no va a haber ninguna tarea. Sí, las tareas son parte del proceso porque afianzan, porque anclan los aprendizajes, etcétera. Segundo medio, ¿no tiene deporte online? Sí, solo que no lo escribí, me di cuenta después. Pero todos tienen, el fondo se replica un poco lo presencial a lo online. ¿Cómo van a ser los recreos de los chicos? ¿Les van a permitir jugar? ¿Cuál es el protocolo? Muy buena pregunta, me olvidé mencionarlo. Ya están trabajando las prefecturas de disciplina y el departamento de apoyo de psicología acerca de estos recreos que es una forma nueva, ¿cierto? No son recreos libres donde los niños van y como antes corrían y cada uno al patio que quería, ¿cierto? Tenemos que hacer distintos recreos porque dentro del recreo está involucrado el lavado de manos. Eso es parte de los protocolos que dicen que a pesar de todo el uso de alcohol gel, no puede pasar más de 2 o 3 horas entre que uno sí se tenga que lavar las manos, y especialmente los niños más chicos, y en verdad los grandes también, hay que darles la indicación, hay que acompañarlos a que se laven las manos, y por eso es que sí les vamos a permitir jugar. De hecho, están creando ya una comisión, como les decía, de las prefecturas de disciplina y el departamento de psicología, los distintos tipos de juego, de distinta forma, de cómo ellos podrían eventualmente, algo que generalmente no permitimos, es que lleven su propio juguete para hacer campeonatos de juegos que sean un poco más individuales y que siempre puedan hacerse, y que siempre puedan conservarse todas las medidas sanitarias. Entonces, sí, ¿y cuáles son los protocolos? Los que yo le decía, que sean como grupos que uno pueda mantener la trazabilidad, siempre los mismos, esa es una sugerencia, ¿cierto? Que sean siempre los mismos grupos. ¿Van a habilitar algún espacio para que almuercen los niños que se quedan en academia? Sí. Y por eso es que las academias van a ser en el modelo más parecido al que nosotros tuvimos este año, que era un día, teníamos determinados cursos y determinadas academias. ¿Van a haber horarios diferidos de ingreso? ¿Qué pasa con las familias con más de un hijo en el colegio y que tengan distinto horario? Cuando hablamos de los horarios diferidos, en realidad estamos pensando en minutos diferidos. Y es probable que les pidamos, si uno entra a las 8, estoy pensando, y el otro entra a las 8:05, a las 8:10, que tengan que esperar en el auto y bajarse después en la debida puerta. Pregunta, ¿todos los módulos online serán con interacción niños-mises? Sí, todos. Hola, ¿qué pasa si entran en cuarentena distintas comunas? ¿Cómo serán las clases? No entendí esa pregunta. Sí, me imagino que sí. Se refiere a que los niños no puedan venir al colegio. Sí. Esa pregunta la vamos a dejar ahí guardadita porque de verdad que hemos pensado en muchas cosas y en eso no habíamos pensado. Es una muy buena pregunta. Hola, es que yo la mandé escrita, perdón, se me perdió el chat, no sé si me escuchan. Es que pensé en si, no sé, ponían en cuarentena Machalí o Rancagua, era como con ese enfoque el tema de las clases, porque no todos vivimos en distintas comunas y las cuarentenas nos ha tocado, que ha estado Machalí y Rancagua, pero nosotros en Requinoa no. Entonces, pensando un poco en cómo serían ahí las clases. Ahora, si las clases, si el colegio, ¿cierto? Si nuestro colegio entra en cuarentena, tenemos que cerrar el colegio y hacer el modelo a distancia. Ya me voy a quedar con esa inquietud acerca de las familias que estuvieran en una comuna en cuarentena y no pudieran ir.
y yo me imagino que en ese caso va a salir algún pronunciamiento, alguna orientación del Ministerio de Educación, porque eso pasa. O sea, en Santiago me imagino toda la cantidad de gente que viaja de una comuna a otra, así que vamos a estar súper atentos a eso, porque yo la verdad es que no lo he escuchado en ninguna parte. Hoy hay tres pre-kinder. ¿El año 2021 serán 3 kinder? Van a ser 2 kinder divididos en 3 salas, en el fondo, en los mismos 3 pre-kinder que están ahora. Son 3, el kinder 1, el 2 y el 3, porque la razón de esa división tiene que ver con los aforos. A este momento no hay más preguntas, Angélica, así que vamos a agradecer a todos su presencia en esta tarde. Están llegando más preguntas. ¿Este plan de trabajo es considerado el escenario que aún no haya nadie vacunado? Sí, es el plan que nosotros tenemos para el 2021 y siguiendo las orientaciones del Ministerio. ¿La modalidad mixta se mantendrá aparte de la cuarentena? No, dice de la pandemia. Alguien preguntó. Dice aquí, la modalidad mixta se mantendrá aparte de la cuarentena. A ver, me imagino que tiene que ver con, voy a tratar de interpretar la pregunta, si los cursos mixtos de primero a cuarto y se acabara por un milagro, ¿cierto?, la pandemia en, no sé, en septiembre, este plan está pensado para el año 2021, ¿ya? Es decir, que si en septiembre nos recuperamos, no vamos a someter al estrés que significa a los niños devolverlo y que el primero A vuelva al primero A, etcétera. Pensando por otro lado, si es que la pregunta es la modalidad mixta de tener presencial y a distancia, tiene que ver, o sea, claro que se va a mantener mientras dure el año. ¿Se realizarán test preventivos como por ejemplo PCR para personal del colegio? Nosotros ahora cuando volvimos a trabajar tuvimos, el ingreso fue progresivo de todos los profesores y en todas las instancias que entró un grupo grande de profesores se hicieron PCR. En el colegio, de hecho, fueron a hacerlo. ¿Las clases presenciales son obligatorias si no hay vacuna o podría ser opcional? Hoy día les voy a contestar con la información que tenemos hoy día. Hoy día, el año 2020, se aplicó un criterio de voluntariedad, es decir, que era voluntario ir al colegio o no. En las orientaciones que hay para el 2021 se considera la presencialidad como lo necesario, ¿ya? Esta información es una información que manejamos hoy día, por lo tanto hoy día no está la opción de que sea voluntario. Pero nosotros lo que vamos a hacer va a ser las orientaciones que diga el Ministerio de Educación. Los kinder en 3 grupos, ¿no es lo mismo que 3 kinder, siguiendo los mismos pre-kinder de 2020? Porque no se entiende que sean 2 kinder en 3 grupos. Sí, es lo mismo en la práctica, pero nosotros tenemos que entregar una información al CIGE, ¿cierto?, al Ministerio de Educación, y ahí se entregan 2 grupos de kinder, ya como un curso A y un curso B dividido en 3 salas. En la práctica es exactamente lo mismo, pero en la parte que en el fondo es algo administrativo, si ustedes quieren, son 2 kinder. Mi pregunta, dice Carolina, iba hacia el colegio, ¿piensa hacerse mixto, hombres y mujeres en la misma sala, de ahora en adelante, o es solo por la contingencia? Esta autorización es una autorización de parte de la red de los colegios y es una autorización por el año excepcional, por el año 2021. Hay un proyecto, ¿cierto?, que se está aprobando, en el que nosotros no estamos, ¿cierto?, hoy día, así que la respuesta es un proyecto que se está aprobando, pero no en el fondo no está autorizado ni está proyectado en el corto plazo que sean mixtos, ¿ya? Esto es el plan 2021. Comenta Carolina respecto a lo de los 3 kinder, dice, pero en la práctica son 3 kinder, lo otro es algo interno del colegio. Efectivamente. ¿Cómo evaluarán la asistencia en caso de ausencias por COVID u otras enfermedades? ¿Cómo será la flexibilidad?
Yo creo que ahí vamos a mantener nuestro criterio de flexibilidad de todo que hemos tenido siempre, si es con certificado médico, incluso hoy día en términos de repitencia, de pasar de curso, la asistencia ya dejó de ser un requisito así absolutamente, o una condición sine qua non para poder pasar de curso. Entonces va a ser lo mismo que hemos tenido siempre en el colegio, que es atender a las familias que tienen, acoger a las familias que por alguna situación particular su hijo no puede ir al colegio. En caso de que un alumno tenga síntomas estando en clases o un profesor, ¿tienen un protocolo ante caso COVID? Sí, muchísimos protocolos, estamos obligados a tenerlo, y la certificación del DICTUC lo que certifica es precisamente eso, que todos nuestros protocolos, tanto en lo teórico como en la aplicación práctica, los estamos llevando a cabo. Nosotros acabamos, o sea, todo eso está absolutamente protocolizado, ¿ya? Además, Entonces, para perdón, complementar, esa información está en la página web del colegio, en las informaciones prácticas. Hay un ítem que se llama retorno seguro y ahí están todos los protocolos de alumnos, de colaboradores, qué se hace ante un caso de caso COVID en el colegio. Está toda la información en la página web. Perdón, pero si alguien tiene que ver a algún familiar de riesgo, obviamente no enviaría a mi hija al colegio. ¿Qué se va a hacer si algún alumno le da COVID? ¿Cuál será el protocolo en caso del contagio de un curso? Perdón, en caso de un contagio en un curso. O sea, se suspenden las clases de ese curso. Perdón, estoy leyendo seguido porque pregunta en el mismo tema. Ya, entonces todo eso está definido en el protocolo. Al comienzo, ¿se acuerdan? Aparece si es una persona de un curso, si es un niño de un curso, se va todo el curso a cuarentena. Si son dos, se cierra el nivel. Si es un adulto, un docente, un miembro del equipo directivo, se tiene que cerrar el colegio, se va el colegio a cuarentena. Entonces todo eso está así muy especificado para cada una de las situaciones, y la casuística es bien grande. Ya nos hemos dado cuenta en cosas muy chiquititas que nos ha tocado vivir, pero está protocolizado, y esos protocolos además se van actualizando y van apareciendo otros, y seguramente de aquí a marzo, con la esperanza de la vacuna, tal vez aparezcan otros. Nosotros queremos ser muy rigurosos, ¿cierto?, en la aplicación de los protocolos, entendiendo que esto de nuevo va a ser un aprendizaje en ese sentido. ¿No han pensado fijar durante el invierno un día a la semana con ropa de calle o puro buzo todo el año? Puede ser, en el caso del puro buzo todo el año, cuando dice o uniforme formal o buzo, quiere decir, puede ser todos los días con uniforme formal si es que tuviera la cantidad de poder cambiarse, etcétera, o todos los días buzo, o alguien que quiere hacerlo mixto y 2 días con buzo, 2 días con uniforme, lo puede hacer. Sí, obviamente para las ceremonias, para situaciones como, por ejemplo, la primera comunión, la confirmación o alguna ceremonia que tengamos, obviamente se les va a avisar con tiempo y se va a solicitar que vayan con el uniforme formal. Y evidentemente para educación física el buzo. ¿Pueden repetir dónde encontramos todos los protocolos? Sí, por supuesto, están en la página web del colegio, en una sección que se llama Informaciones Prácticas, y ahí mismo retorno seguro. Igual, de todas maneras, les podemos hacer llegar a través del chat de delegadas de curso el link directo para que puedan llegar a toda esa información. Y ahí sí, ya también por la hora y porque no hay más preguntas en el chat, si llegara a aparecer algo ahora en este último minuto, la vamos a anotar y por supuesto que la vamos a responder. Si tienen cualquier nuevas preguntas que les surjan ahora con los días, también pueden escribir a su asistente de familia o directamente también a la Angélica como directora académica. Recibirán también toda esta información por escrito en un comunicado oficial, y esta reunión también está siendo grabada, por lo tanto también podrán verla en el YouTube del colegio. Agradecemos a todos su participación, haber estado esta tarde. Le voy a dar la palabra a Héctor para que pueda dirigir una oración final. Gracias, Tete.
Solo invitarlos a seguir confiando en el colegio, en nuestro proyecto educativo, en los equipos de trabajo que tenemos, que son muy profesionales. Sin duda, como en toda actividad y como todas personas, podemos cometer errores. Sin embargo, hay mucha cabeza, mucho pensamiento y mucho tiempo impreso en cada uno de estos planes y lo que hay en el futuro para el colegio, así que los invito a seguir confiando en nuestra institución y en lo que hacemos por educar a sus hijos. Les agradezco la presencia y les invito que demos gracias al Señor por esta reunión y porque tengamos un fin de año bueno, todas las familias en lo posible. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Muy buenas noches, muchas gracias y que tengan un buen fin de año y una bonita Navidad. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Angelita.